compartiendo cultura y reflexión. Es la Radio Natch, es compañía y amistad. No dejes de escuchar toda la programación. Es la Radio Natch de cultura y reflexión. La música impacta, sorprende. Radio Natch, siempre junto a ti. Presentamos Diálogo Universitario, invitados y conversaciones de la vida universitaria. 28 minutos para las 11 de la mañana, arranca este programa Diálogo Universitario en esta edición de jueves, ¿ah? Jueves, señor, sí, señor. Jueves 6 de octubre, de señor. octubre. Sí, el día del cumpleaños de mis dos hermanos, a los cuales les doy un tremendo saludo. Uno está en Brasil, está lejito, pero va a quedar grabado, así que le vamos a decir que sí. Y la otra es la profesora Marcela Jarpa Parra, que es directora de investigación. También un beso y un abrazo para mi hermana. Julito, ¿y son mellizos o la casualidad? Son mellizos y cumplen ellos, lo voy a decir, pero no importa, 50 mira. años cumplen mis hermanos. Así que un beso muy grande para Medio ellos. siglo, señor. Medio siglo. Dicen que van por la otra mitad. Claro. Oiga, bueno, vamos inmediatamente con el invitado, porque muchas veces nos ponemos a chacharear en la mañana. Sí. Es que entretenido. Bueno, yo les voy a presentar, él además es de la misma tierra donde estoy yo. Pues, ya. De la República Independiente, un poquito más abajo, de Recinto. Entre pito y flauta. Sí, señor. Y también donde usted conoce por ahí. Ya. Así que les presento a ustedes, a los radio oyentes, ¿no es cierto?, a don Gustavo Aquiles Fuentes Aguilar. Él es el director de la carrera de Pedagogía General en Educación Básica de nuestra Universidad Dentista de Chile. Sí. Gustavo, un gusto. Gracias por venir, gracias por aceptarnos esta invitación de Diálogo Universitario. Gracias, Julio. Gracias, Alexis, por dar este espacio. Creo que es un espacio importante para que nosotros también podamos, ¿cierto?, salir a la comunidad, contar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en nuestras carreras, en nuestra institución. Y sí, ciertamente vengo literalmente del cerro. Estamos viviendo hace poco tiempo ya, pero disfrutando de las bondades y bendiciones de aire puro, vegetación, maravilloso. Oye, ¿sabe usted que Gustavo no conocía acá, pues? No es broma. Me dijo, oye, todo esto es tan bonito, ese tanto acá. Claro, no conocía aquí en la radio. Está todo renovado. ¿Cuántos años lleva usted a la universidad ya, don Gustavo? 6, contando el séptimo. Todavía no había cruzado la frontera para acá. No, yo había estado en la radio, pero no con estas innovaciones. Claro, exactamente. Exacto. En este reload de 2022. Sí. Oye, bueno, me llamó mucho la atención el segundo nombre de Gustavo, ¿ah? Oye, Aquiles. Un héroe de la Troya, ¿eh? Sí, Aquiles, pues. Un héroe de Troya. El nombre Aquiles. De su papá que tuve el gusto de conocer, ¿eh? Claro, también ahí relacionado con Iliada también. Sí, señor. Muy relacionado con la pedagogía y la educación. No les voy a contar cuál es mi talón, pero pero ciertamente tiene que haberlo. Oiga, bueno, Gustavo es el director de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de nuestra universidad. Que hasta hace años atrás eran 3 años, ¿no es cierto? 4. Y ahora ya es una licenciatura con 5 años de carrera. Oye, vamos a contarle antes que a Gustavo, porque a Gustavo le gusta conversar. Sí. Yo lo conozco a Gustavo, así que le gusta hablar. Así que vamos a contarle a la gente, ¿no es cierto?, que nos puede ver vía streaming, ¿no es cierto?, a través de YouTube, ¿no es cierto?, en el canal Radio Natch, a través de Facebook también, ¿no es cierto?, en vivo. Así que puede avisarle, textearle a su amigo ahí, a través de radionatch.cl, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Instagram. Claro, en Spotify usted nos puede buscar como Diálogo Universitario, y lo otro ahí en nuestro canal Radio Natch, ¿cierto?, para vernos a través de YouTube. Hemos tenido en algunos momentos llegando a las 2.000 visitas este programa. Le cuento, 2.600 visitas. Nos acaba de excelente. Así que vamos bien. Claro, lo que pasa es que antiguamente estaba el People Meter, pero ahora con todo este asunto de la tecnología, tú ves cuánta gente te puede estar viendo. Oiga, sí, y recordamos a la gente que si quieren hacerle alguna consulta a Gustavo, ¿no es cierto?, y a la radio en general, tienen que llamar mandar un mensaje por WhatsApp, ¿no es cierto?, al más 569-6816-9095, indicándonos que
el lugar, ¿no es cierto?, donde están escribiendo y el nombre, porque no queremos decir el número 56. No. Oiga, está concentradito como el entrenador del Manchester United. Oye, por favor, es que es el clima. Entra jugando. El clima me tiene así. Claro, bueno. Bueno, sí saludamos a todos nuestros amigos que día a día están en la sintonía de la radio. Estamos con Gustavo Fuentes. Bonita experiencia esta, Gustavo, de enseñar, de guiar también. Tremenda experiencia, Alex. Creo que si hay algo que resalta, que marca, que trasciende en lo que es la pedagogía, es la innovación. Esto nunca es estático. Claro. Siempre está uno reinventándose y aprendiendo. Los que se quedan allí, ¿cierto?, en las viejas escuelas, están, digamos, destinados a la pérdida, al fracaso. Así es que es bonito porque esto te invita, te obliga de alguna manera siempre a estar mirando nuevos horizontes, siempre a estar investigando, a buscar, ¿cierto?, nuevas metodologías, y eso es bonito. Yo vengo recién, Julio tiene razón, a mí me gusta el micrófono. El talk show. Vengo recién de supervisar una de mis alumnas de práctica profesional. Ya esta semana comenzamos con la primera ronda de visitas. Correcto. Esto también es algo muy, muy importante y estratégico en la carrera y en la formación de nuestros alumnos. Y por qué a mí como director de carrera me gusta y siempre pido que me den la chance, ¿cierto?, de poder tener a lo menos un par de alumnos que poder visitar. Y así de esta manera yo me logro conectar con la realidad. Me logro conectar con lo que ven, ¿cierto?, nuestros empleadores, por ejemplo. Claro. De qué manera valoran nuestros estudiantes, cómo lo están viendo. Y es importante darse el tiempo, porque muchas veces te pueden preguntar, bueno, ¿cómo va eso? Va bien, pero posiblemente el alumno sin la guía lo está haciendo más o menos, ¿no? Exactamente. Ahora, yo creo que la impronta de ver cómo el alumno está haciendo su práctica también es bueno, porque deja bien parada la institución donde va, pues. Así es. Y yo de manera directa logro recoger también, ¿cierto?, el mundo académico real en la enseñanza básica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está trabajándose? ¿Cuál es la realidad que se vive a nivel regional, a nivel, ¿cierto?, rural? Y eso me mantiene conectado. De esa manera también me retroalimento, ¿cierto?, del medio externo, y logro de alguna forma también traer esas innovaciones que se están llevando a cabo. Oye, es re importante en todo caso lo que dice Gustavo, porque mira, ¿quién no se acuerda de su profesor de educación general, de profesor de básica, digamos? Claro, sí. Es el primer profesor que tú ves, ¿no es cierto?, cuando tú entras al colegio, porque ustedes hacen de primero a octavo, ¿no es verdad, Gustavo? Sí. ¿Quién no se acuerda de su profesor o de un profesor de básica? También te acuerdas de algunos profesores de enseñanza media, pero más te acuerdas siempre, hay un especial cariño con el profesor de educación general básica, que no es cualquier cariño, es el cariño del que te empezó a enseñar, ¿no es cierto?, a leer, ¿no es cierto?, a escribir. Es una impronta súper fuerte el profesor de educación general básica, ¿no es cierto, Gustavo? Sin duda, yo la verdad es que podría pasarme la mañana contando experiencias de ese tipo. Es bonito. La última experiencia que tuve fue con un alumno que era pero muy, muy inquieto, y siempre había alguna cosa que salía. La mamá vivía en el colegio, porque este chico era bien inquieto. Claro. Y recuerdo que un día, paseando mi perrito con mi esposa en un parque, me saluda un tipo grande ya, ¿cierto?, muy distinto, claro, muy cambiado, claro, que me costó reconocerlo, y andaba con su pareja. Y me saluda, me abraza, Mr. Gustavo, me dice, yo siempre me acuerdo de usted. Perdón, siempre le cuento a mi señora de usted, me dijo. Mira, y la señora me dijo, usted, el profesor Gustavo. Claro. Y tú dijiste, ¿qué hice? Claro. Entonces, según él, que yo lo había marcado y que le había dado atención. Claro, era un chico muy inquieto y que tenía problemas, ¿cierto? Su papá no estaba, etcétera. Pero bonito, esa experiencia uno, claro, es que también... el profesor en general, todos los profesores en general y los profesores de básica que toman a los niños muy pequeños, no tan solo son profesores porque también escuchan los problemas de los niños. Mi mamá, que es profesora, bueno, es la suegra de don Gustavo, ¿no? Ella es profesora, ¿no es cierto? Ella se preocupaba incluso de llevarles pancito, un sándwich, una frutita, porque había niños que llegaban sin comer. Hay mucha realidad dentro de un colegio. Así es. Bueno, yo recuerdo también que es una práctica nuestra acá en la universidad, el apadrinar alumnos, ¿cierto? Que vienen muchos... Nosotros recibimos alumnos extranjeros, de zona extrema, y muchos de ellos viven solos acá.
Y es una práctica que también está instalada en nuestra institución, el de apadrinar ciertos alumnos, llevarlos los fines de semana a comer a la casa, a que puedan tener una red de apoyo emocional, familiar. Correcto. Yo creo que eso es muy importante. Claro, y lo otro que, mira, es importante porque el alumno en algunos momentos prácticamente cuando va a la escuela, en fin, es la familia que tiene. Así es. Muchas veces he escuchado, son miles de experiencias que hay, ¿no? Un niño que siempre se le atacaba porque iba muy sucio a la escuela, Sí. despeinado, iban con sus tareas mal hechas, en fin, y siempre se atacaba al alumno. Claro. Pero se dieron cuenta con el tiempo que el alumno, la única familia que tenía era la escuela, y él era el único aliciente que se animaba, ¿cierto?, para ir al colegio, porque en la casa, ¿cierto?, él vivía prácticamente solo, pequeño, Sí, 9 claro. años, 10 años. Entonces, claro, siempre hay algo detrás y qué importante eso del profesor, porque muchas veces también nosotros nos podemos levantar con la pata izquierda, como se dice, ¿cierto? Sí, claro. Entonces atacamos, ¿cierto?, la primera acción negativa que tiene, pero bueno, ahí está la tarea del profesor, ¿cierto? ¿Sabes qué, Alexis? Y contrastando un poco la realidad que vivimos hoy en día en el país, cómo la labor docente, ¿cierto?, ha caído como en un menosprecio social. Claro. De alguna manera, ¿cierto? Como otras funciones de otros, no sé, se me ocurre carabineros, por ejemplo, que también, ¿cierto? Claro. Socialmente ya no ocupa un espacio como el que tenía antes Claro. en cuanto a la valoración, digamos. Y el docente, por alguna razón, también hoy en día, ¿cierto? Vemos un descenso como opción profesional. Correcto. Es una carencia grande que está teniendo el país y que se va a agudizar según los estudios, ¿cierto? Vamos a tener, hoy en día tenemos un déficit de 5.000 y tantos profesores, Claro. Bueno, y se va a aumentar ya de aquí al 2030 30 Claro. a 25.000. Sí. y vamos a estar en una crisis. O sea, Sí. ya hay una crisis. Nosotros, como directores, ¿cierto?, percibimos con los llamados de los colegios que constantemente nos están llamando, que necesitan un reemplazo, necesitan profesores. No hay profesores. Y eso obedece un poco también al daño que se le ha hecho a la imagen del profesor. Exactamente. Obviamente, digo yo, el profesor, como cualquier profesional, no es perfecto. Todos tenemos a lo mejor algún detalle por ahí Sí. o algo que mejorar, pero la labor docente es importantísima. Y creo que si hay una labor importante que hacer hoy en día a nivel país es volver a darle, ¿cierto?, la valoración necesaria que tienen nuestros profesores. Y Absolutamente. creo que también haciendo una especie Sí. de mea culpa como docente en ese sentido, yo creo que también uno tiene que hacer bien la pega también como profe, Por supuesto. ¿cierto? Si el profe más o menos, ¿cierto?, se hace más o menos la pega, siempre está sacando, ¿cierto?, el cuerpo al trabajo y no cuida a sus clientes, que son sus alumnos, Sus alumnos. porque hay escuelas que son muy eficientes, ¿cierto? Todos Sí. los profes dicen, vamos para allá. Exacto. Y la escuela, ¿cierto?, sube a un nivel bastante bien. La cabeza tiene que estar buena, sí, ¿cierto? Yo creo que en eso hoy en día se está mejorando en el sentido de que a nivel, ¿cierto? Porque esto, Gustavo, no Sí. es por plata. Los profesores hoy día están bien. Mira, yo creo que sí se ha mejorado. Sí, se ha mejorado. Sí se ha mejorado con la carrera docente, ¿verdad? Claro. Y con las mejores que se han hecho. Exactamente, claro. A mi juicio personal, porque yo voy a hablar de dos cosas acá. Claro, sí. Nosotros, ¿cierto?, estamos avanzando a una carrera docente, apuntando, ¿cierto?, a lo que la Ley General de Educación dice, Exactamente. que nosotros tenemos que tener una educación, ¿cierto?, digna, de calidad, y estamos apuntando a esa calidad, en términos, ¿cierto?, de evaluaciones CIMSE, en términos de mejoramiento de estándares docentes, Se hace la de tarea. capacitación docente. Sí, capacitación. Para llegar nosotros nos estamos comparando con los estándares internacionales, ¿cierto?, OCDE, países desarrollados, sí. etcétera, y allá apuntamos. Pero todavía nos falta mejorar, ¿cierto?, en lo que es el salario, porque si nosotros miramos los países OCDE, Claro. un profesor recién egresado comienza a ganar entre los $3.000 y $3.500 recién egresado. Y estamos hablando de 2 millones y algo. Sí. Claro. Entonces, claro, nosotros estamos viendo la realidad país de que un profesor con 44 horas ingresa ganando 800.000 pesos, Claro. Sí. 900, dependiendo, ¿verdad?, del establecimiento. Por lo tanto, hay una brecha Claro. que todavía falta. Obviamente, si comparamos la realidad hoy con 10 años atrás, No, por supuesto. yo cuando egresé entré ganando 250.000 Claro. pesos. Claro. Sí. ¿Ya? Sí,
Entonces hay una diferencia grande. Yo creo que todo esto es cíclico. Pero se va mejorando. Claro, yo creo que en algún momento nuevamente el profesor va a tener, ¿cierto?, ese estatus, ¿cierto? Sí, correcto. Yo creo que eso cambió también con la pandemia. Cuando salimos de la pandemia, muchos dijeron, oye, qué importante la labor del profesor. Yo me saco el sombrero, ¿cierto? Yo tengo 2 en la casa y el profesor tiene 40. ¿Cómo lo hace? Exacto, yo creo ¿cierto? que los que más vieron esta realidad, que los profesores tienen, ¿no es cierto?, que sustentar cada día y lidiar cada día, ¿no es cierto?, es cuando tú te das, o sea, la pandemia, de pronto, no sé, pues el que tenía 2, el que tenía menos, pero el que tenía 4 ya en la casa, ya se complicaba. Y los profesores como Gustavo, ¿no es cierto?, que han hecho clases, ¿no es cierto?, en el colegio, 45 alumnos, amigo mío, por favor. O sea, la mayoría de las realidades de la educación, digamos, de colegios estatales es de 45 alumnos. Claro. Y en colegios particulares puede variar un poco más menos, pero la demanda es tan grande porque los niños siguen naciendo y siguen creciendo y hay que seguir ocupando los cargos, ¿no es cierto? Sí, la realidad sí es que ha ido disminuyendo un poco el tema de la cantidad de alumnos por sala también. Hoy en día yo por lo menos en lo que visito veo 30, 35. La pirámide se invierte. Claro, claro. Y además porque ha habido, creo, me imagino, una disminución en la natalidad. Claro. La población se está... Bueno, es un tema bastante amplio como pero se ve, se observa eso. Y lo otro es que también obviamente se ha avanzado bastante en el término de la cantidad de horas clase directa que tiene el profesor y los planes que se tienen, ¿verdad?, de que lleguemos a un punto en que sea al menos 60-40. Correcto. Que exista cierto un tiempo, porque yo recuerdo en mi realidad cuando yo hacía clase y tenía 38 horas en aula y mi contrato era 38 horas. O sea, yo hacía 38 horas frente al curso a la semana. ¿En qué momento yo planifico, reviso, organizo mis clases, innovo, investigo? Correcto. Entonces tiene que haber ese ejercicio. Tiene que estar muy arriba de la ola usted como profesor, porque los niños van muy rápido. Claro. Hay mucho acceso a información a través de los medios digitales. La idea del pedagogo también ha evolucionado. Ya no se entiende el profesor solo como alguien que va a ir a dictar una materia. Claro. El profesor tiene también un rol de cómo va innovando, ¿cierto?, en nuevas estrategias, en nuevas metodologías. Porque yo salgo este año y ya estoy desfasado al menos en 3 o 4 años con lo que está afuera. Correcto. Por lo tanto, lo que se requiere también es formar un pedagogo, pero con habilidades y capacidades investigativas, innovadoras, que no se quede solamente con lo que llega del ministerio y transmite lo que está en los textos. Claro. Se necesita, ¿cierto?, un pedagogo que esté conectado. Y para allá quería yo también más adelante a lo mejor comentar un poco cuál es la idea de la carrera. Sí, vamos a llegar a eso. En el sentido de cómo visualizamos el profesor de la nueva cierta era esta digital. Correcto. Porque ahí hay un salto grande. Claro, y este hecho de que nosotros tuvimos pandemia ya nos dio el primer golpe, porrazo, claro, de la realidad así dura, seca. ¿Cómo estamos parados frente a esta realidad? Y fue difícil, ¿ah? Claro, porque muchos profesores que eran grandes, digamos, en edad también colapsaron, porque, bueno, nosotros con Julio, que somos más o menos contemporáneos, vamos a subir la tecnología de la pizarra. Sí, claro. Nosotros de repente vemos más adelante a los millennials, ¿cierto? Y le vemos el puro polvo 100 metros adelante. Sí, claro. Por supuesto. Pero felizmente nos subimos y tratamos de aprender cada día y es bonito ese mundo. Es desafiante. Uno siempre dice, es que lo pasado fue mejor. Claro, pero se mejoró. Se mejoró más. Claro, se mejoró más. Entonces, debe ser una ardua tarea, sobre todo para el profesor, por ejemplo, para que no le encuentren las clases fome. Oye, sí, debe ser terrible que un profesor le encuentre una clase fome, ¿no? Es que mira, yo creo que... Y ahí depende del profe. Yo creo que ya hoy en día es difícil que algún profesor no le encuentre las clases fome. Claro. Lo digo incluso a nivel de acá, que uno esperaría que la universidad, se supone que el aprendizaje es voluntario, ya yo no necesito estar motivando al alumno para que venga a estudiar, porque son adultos y hay una motivación personal, pero no es así. Oye, ¿cómo lo hacen con el primer año de la universidad? Porque el primer año de la U es como un quinto medio. No solamente el primer año. Ya. Sí, no, hay estas cosas ahí los chicos, pero es un desafío grande, Alexis, el que nosotros nos metamos al carro. Al carro tecnológico del uso de las TICs. Sí. Yo creo que nosotros acá en Chile todavía estamos bastante atrás.
en eso, en cuanto a lo que es formación inicial docente y en cuanto a lo que es, cierto, en la aplicación de estas metodologías en el aula. Yo diría que hay que hincarle el diente rápidamente a eso, porque yo traigo una pequeña realidad o visión, cierto, de lo que yo puedo observar el tiempo que estuve afuera en Canadá, y de cómo a mis hijos los educaron y qué veía yo en las salas de clase. Claro. Yo estoy hablando de 6 años atrás. Claro, sí. O sea, ya a esta altura hay siglos. Claro. Ya, y yo ya veía que en las salas se usaban tecleras todos con un ordenador en su mesa, y el profesor usando software para cada asignatura, en donde cada software traía, cierto, una infinidad de actividades y donde los chiquillos se manejaban en eso. Claro. O sea, yo creo que esa realidad acá todavía no la visualizamos. Pero va a llegar. ¿Sí? Yo ahí quiero ya entrar a hablar, digamos, de la carrera. Correcto. Y de cómo estamos viendo esa realidad. Creo que el rector hace 4 años atrás estuvo hablando de esto en un claustro que hubo grande, en un viaje que él hizo, y visitó una universidad y todo, y trajo cierta información al respecto de cómo nosotros teníamos que dar ese salto tecnológico. Porque hoy en día, ¿verdad?, todo apunta a que incluso la orientación de la formación de los niños tiene que cambiar en el sentido, ¿cierto?, de la matemática, de la ciencia, de la robótica, de la computación. Claro. Y nosotros los docentes nos tenemos que enfocar hacia allá. Claro. Porque tú sabes que ahora los robots andan en todos los programas dando charlas. No sé si tú sí, te has fijado. Sí, claro, es todo virtual. La inteligencia artificial ahora, en los robots que están sacando, los nuevos modelos, ya yo podría estar perfectamente siendo reemplazado por un robot al que tú le preguntas y te genera respuestas. Piensa, totalmente, casi tiene sentimientos, ¿cierto? Claro, y responde tal vez mucho más seguro y mejor que yo. Con más información. No se le olvidan las cosas. Pasa hoy en día, sobre todo estamos ahora en estos días del Survey Day, del Cyber Day, ¿cierto? Claro. En que todo está 50%, entonces uno se mete y realmente uno dice, esta cuestión será de verdad o no. Entonces, te metes al chat, te tira un chat. Entonces, uno pregunta, ¿usted es un robot? Entonces, no, dice la persona, yo soy una persona que estoy... Claro, porque el bot te responde, ¿cierto? Sí, de hecho te responde, claro. Sí. Y te responde con una lógica humana que llega a susto. Porque exactamente. Y después te das cuenta que fue un robot. Claro. ¿Cómo estamos enfrentando eso aquí, por ejemplo? Te lo pregunto en la universidad. Universidad. Yo te voy a dar la mirada de cómo nosotros estamos enfrentando la carrera, que es lo más próximo que tengo como para ejemplificar. Nosotros tenemos un centro de observación y aplicación de educación básica, que es el centro COAEP, que es una sala, cierto, interactiva, GESEL, en donde nosotros simulamos clases, traemos alumnos, cierto, de los colegios. Tenemos 2 proyectos corriendo en las 2 especialidades de lenguaje y matemática, para justamente que nuestros alumnos tengan experiencias en vivo y que las simulaciones sean lo más reales posible. Claro. Correcto. Porque antes nosotros lo hacíamos con los propios alumnos, pero se esfuerza mucho, cierto, la situación. Pero cuando tú traes alumnos, cierto, chiquititos, de segundo, tercero, básico, ya la cosa se vuelve más real. Claro. Así que nuestros proyectos están atendiendo a alumnos de primero a cuarto básico, en respuesta, cierto, a las necesidades del colegio, porque ustedes saben que la priorización curricular que se hizo en el tiempo de pandemia dejó bastantes alumnos descendidos. Hay muchos alumnos que todavía no logran leer y ya están en segundo o tercero básico. Que no dominan. O sea, hay unas brechas que cubrir. Y nosotros estamos apuntando con nuestros alumnos, ¿verdad?, a cubrir esas brechas de los establecimientos que estamos en convenio y los que hemos podido realizar, cierto, este proyecto con ellos. No, y lo otro que, bueno, todo este rebote que nos dejó la pandemia dejó muy cosas buenas, en el sentido que muchos profesores y gente normal aprendimos también a manejarnos a través de Zoom. Habíamos escuchado Zoom por ahí, ¿cierto? A quién no le funcionó el micrófono, a quién no le funcionó la cámara, que no funciona, y se aprendió. Imagínate que en los colegios rurales las profesoras tenían que hacer clases con WhatsApp. Exacto. A través de WhatsApp, mandando, porque el internet no funcionaba. O sea, ahí la realidad, digamos, de poder hacer la clase por Zoom o por... Claro, hay otro tema, digamos. Hay un tema tecnológico. Las brechas se aumentan más, de acuerdo a la realidad de los establecimientos. Y en ese sentido es que nosotros a través del centro hemos querido, cierto, atender a través de estos 2 proyectos, entre lenguaje y matemática, y responder esas brechas de los establecimientos que están en convenio con nosotros. Y
En este centro nosotros tenemos un equipamiento de pizarra interactiva, digital, de última generación, en donde tú puedes proyectar y trabajar con software. Hemos comprado ahora, compramos un software que trae desarrollado todos los objetivos desde básica hasta media, con actividades preciosas de última generación, y nos vienen a hacer las capacitaciones para que nosotros podamos ya ir incorporando esta mirada. En Estados Unidos ya hay varios establecimientos que tienen piloteando salas tecnológicas, le llaman ahora, que el formato habitual, que no ha cambiado desde los años, de los años 1900 hasta ahora, es el formato frontal. Correcto. Claro, sí. Tú donde vas, son muy pocos los colegios que trabajan otro tipo de formato, donde está el profesor adelante y todas las cabecitas mirándose. Exactamente, correcto. Bueno, el formato ahora es circular. Ah, sí lo he visto. Es circular. Sí. Cada niño tiene su cubículo con su computadora. Sí. La profesora con un ayudante, y mira, no hay problema, no hay límite de alumnos. Los colegios tienen 56 alumnos. Claro. Y los trabajan perfectamente. Exactamente. ¿Qué ha permitido el planteamiento del aula digital? Ha permitido eliminar dos grandes problemas que se han tenido a través de la historia en la educación, que es poder hacer que los niños avancen a su propio ritmo. Correcto. Eso no ha podido ocurrir en la realidad porque tendríamos que tener un profesor por cada 3 alumnos. Claro. Una cosa así. Y eso es imposible desde el punto de vista económico. Entonces, siempre o se trabaja al ritmo del que va más descendido, o se trata de hacer una media, pero tú nunca vas a lograr que cada alumno avance a su propio ritmo. Bueno, con este sistema es lo que se está logrando. Se está logrando, que cada alumno, al tener este software que viene ya con todo incorporado, con actividades, va avanzando a su ritmo, y el profesor lo que hace es ir y desatar los nudos, o donde el niño se queda trabado. Correcto. Él va, explica, destraba, y el alumno continúa. El que va más rápido tiene infinitas actividades para poder seguir trabajando y creciendo a su ritmo, y tú no le pones piso. Claro. Entonces, bueno, hay un sinfín de cosas que traen esta metodología, y que es donde tenemos que apuntar. La Microsoft está trabajando con eso. Hay varias organizaciones del área de educación. En Colombia yo vi esto, que están trabajando, para apuntar hacia allá, en establecimientos. Y fíjate que cambian los tiempos también. Nosotros estamos acostumbrados al planteamiento por bloques de 90 minutos, 15 minutos de recreo, vuelta otra vez, y eso es transversal desde primero hasta la universidad. Claro. Pero hay estudios que indican que los niños, por ejemplo, de primero básico, la transición a este proceso de escolarización, tan rígido, debiera ser mucho más suave, en términos de cuánto tiempo pasa el alumno frente sentado en el aula. En el aula. Claro, el paso debería ser 20 minutos de clase en aula, 25 minutos a lo más, y luego que el niño salga a tener experiencias de relacionamiento, o sea, habilidades blandas. Correcto. Desarrollar primero la base fundamental, que es de valórica, habilidades blandas, y luego meternos, en la parte del disco duro para información dura, matemática, lenguaje. Y hacia allá debiéramos ir avanzando. Bueno, queremos recordar nosotros los auditores que estamos con el director de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, don Gustavo Fuentes Aguilar, quien nos acompaña el día de hoy. Y si quieren hacerle alguna consulta, ¿no es cierto?, pueden hacerlo a través del WhatsApp al más 569-6816-9095. Cualquier consulta que quieran realizar, ¿no es cierto?, a Gustavo, que es el director de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Gustavo, ¿vocación o profesión? Mira, yo digo que primero vocación, porque profesional hay que ser para todas las cosas. O sea, claro. Uno tiene que ser profesional. Pero yo siempre he pensado que en las áreas de salud y en las áreas de docencia tiene que ser vocación. Claro. Porque uno trata con personas. Si yo voy a hacerme, no sé, otro tipo de profesional, no sé, chofer, mecánico, trato con cosas. Claro. Contador, trato con números, con dinero. Sí. Pero cuando el trato es con personas, yo creo que tiene que ir mucho más allá. El amor a la profesión, tiene que ir la vocación. Claro, porque no hay más bonito, levantarse temprano en la mañana con ganas de hacer las cosas en lo que le gusta. Como nosotros. Claro.
Porque hay muchas profesionales también muy pro que se levantan, ¿cierto? No con muchas ganas de trabajar porque nunca fue lo... Así ven de repente profesionales que médicos, abogados que de repente dejan sus cosas y se van a hacer, pum. Este se volvió loco y fue a hacer lo que le gusta, ¿no? De repente cambió el chip y... Increíble, ¿eh? Cómo se nota cuando alguien realmente tiene digamos, vocación y ama lo que hace. Claro. Porque lo transmite. Sí. Cuando tú te vas a atender con un médico que va para... Ni te mira. Ni te mira, claro. Exactamente. Y uno lo percibe, o claro. sea, tú no le interesas. Correcto. Y un profesor le pasa lo mismo. Claro. El profesor que va, cumple su horario, ¿no? Lo mismo cuando uno dice voy a consultar mi hora al médico. ¿Tú sabes eso, la hora al médico? ¿No? O sea, la hora al médico era la hora al médico. Entonces, cierto profesional una vez me dijo, mire, usted cuando vaya al médico, hágase una lista de lo que le quiere preguntar. Porque muchas veces uno cuando va al médico va sin dolor. Es una cuestión como psicológica. Sí. Cuando tú vas al médico como que se te quitan los dolores. Y ya no te acordás dónde te duele, digamos. Claro, entonces de repente tú sales, y esto es grave, porque tú sales, podrías haber preguntado tal cosa. Y eso que se te olvidó es otro bono, porque por la consulta... Claro. Oye, y es cierto, ¿no? O sea, esto pasa también en el área del periodismo, que uno va a hacer la entrevista y de repente no le pregunté esto que era más importante. Entonces, claro, que lo demás. Un galeno decía, tiene que usted producir la entrevista, claro, y ojo, tiene que respetar su hora. Correcto. Porque ¿cuánto te atiende el médico? Bueno, hay un médico. Son 10 minutos. Y menos. 10, 15 minutos. Bueno, hasta que te dirían ayer yo llevé a mi mamá al médico, un médico muy bueno, ¿no? No voy a nombrarlo, por supuesto, pero le decía, mi madre, ella tiene 81 años, ¿no es cierto? Decía, pasamos, pagamos, ¿no es cierto?, la consulta y todo, entró 5 minutos y salió. Tú conoces a mi mamá, claro. Y te dice, y por 5 minutos pagué tanta plata. Claro, sí. Yo le dije, pero mira, mamá, él es el que sabe lo que te va a decir, porque nadie más te puede por 5 minutos cobrar lo que te está cobrando, mamá. Le dije. Exactamente. Bueno, estamos en Diálogo Universitario a través de Radio Nach. Estamos en esta edición de día jueves 6 de octubre. Como que uno comienza octubre y como que ya lo termina. Sí, oye, porque vienen feriados también. Claro, tenemos feriado el día lunes. El día lunes. Días, ¿no es cierto? El feriado del 12 de octubre se cambia el 10 y en la última semana, el día 31, tenemos 31 y primero. Se hace más largo el fin. Un sándwich también. Un sándwich de 4. Claro. Nosotros sufrimos un poco allá con Gustavo y con la gente que vive allá, y usted también, porque empieza a subir gente. Claro. Y después cuando uno quiere bajar no puede bajar porque hay miles de gente. Se están aprontando tanto como el feriado de septiembre. Pero sí es lo mismo, claro. Son 4 días, es larguísimo. Bueno, y además, días bonitos. Porque y con ese feriado ya prácticamente se despide el año. Se acaba. Bueno, yo no sé, Gustavo, ¿hasta cuándo duran las clases en la universidad ahora? Hasta el 6 de diciembre. Mira, ya no queda nada. Ya. O sea, 2 meses. Sí. 2 meses y se fue todo. el año. La historia está escrita ya. Ya a esta altura el que no pasó ya. Estamos programados para cerrar el año. Y el alumno que no se avispó. Claro, todavía pueden salvarse algunos, ¿no es cierto? Sí. Todavía está. Todo es conversable. Oye, ¿cómo lo hacen con eso? Eso es re importante, porque ustedes como profesores de la universidad, tú como director de una carrera, seguro que se te acercan chiquillos con 1000 problemas. Porque tienen problemas de asistencia, ¿cómo resuelven, cómo ven todo ese tema? Porque no tan solo es mucha gente dice, el director de la carrera es como el administrador, pero no hace nada más que eso, que administrar y esto. Pero yo conozco el trabajo que tú haces y sé toda la labor que tú haces y además de la labor, la relación humana que tienes con tus alumnos. Sí, Julio, mira, yo creo que esa es una de las cosas más complejas e importantes que tengo como función o labor, porque uno pensaría que en la universidad es como más fría la cosa. Claro. Pero una de las características de nuestra universidad es que no es así, pues. Las puertas, ¿cierto?, de la oficina siempre están abiertas, los chicos van cuando tienen alguna situación. Sí, doy fe de ello, porque yo voy para allá siempre y encuentro a todos los profesores. Y situaciones hay de todo tipo, de todo tipo. Yo digo, gracias a Dios, nosotros contamos con buenos equipos de trabajo en ese sentido. El DAE hace una labor, pero muy, muy, muy importante y es un apoyo, pero fundamental para nosotros las carreras. También lo que son las tutorías. Sí. Tenemos ciertos tutores por curso, los que recogen y atienden, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y también nos derivan a nosotros a las situaciones más complejas. Pero indudablemente que siempre está la voluntad de poder asistir a los alumnos. Mira, nosotros no tendríamos que trabajar con los papás tampoco, porque lo sé. el contrato es con el alumno, porque él es un adulto. Es un adulto. Correcto. Pero
muchas oportunidades me toca atender a apoderados, porque ellos quieren saber cómo va su hijo, cómo va la niña. Sí. Quedamos pegados en la enseñanza media y básica. Claro, ¿no? Y nosotros recibimos muchos alumnos de distintas comunas, comunas rurales, y los papás vienen porque ellos quieren saber. Entonces, hay que tener el espacio para los apoderados. Pero es bueno eso, conversamos con Julio la vez pasada con otra docente. Sí. El alumno viene bien acompañado desde la básica, ¿cierto? Sufre los últimos coscorrón apriete en la media. Claro. Y ya cuando entra a la universidad, como aquí te las arreglaste solo, Peter. Claro. Aquí para adelante, porque creció. Claro. Pero ese manejo, ¿cierto? La libertad no lo saben manejar. En la universidad no te controlan, ¿cierto? Si vienes o no vienes, si te echaste un certamen. Muchos les preguntan a esta altura del año, le dijo, ¿cómo va la cosa? Porque el papá panea un poco el cuento. Sí, vamos bien, ¿cierto? Y de repente... Como bien genérico, digamos. Claro, pero de repente ya está. No, y uno conoce su ganado, dijo el... Claro. El guaso. El guaso, al ojo. Claro, entonces hay papás que saben más o menos. Claro. Y ellos se preocupan y vienen y consultan. Así es que tratamos ahí de dar también ese apoyo a la familia. Sí. Y ha pasado también, por ejemplo, alumnos que han perdido carrera, tristemente, y los papás no tienen idea. Entonces se vienen a enterar tiempo después. Claro, sí, eso pasa. Así que llegan también a la oficina viendo qué pasó. Claro, los chicos no le han contado nada. Y ahí usted tiene que poner la cara y contar. Claro, y ahí tratar de explicar y de mostrarle también de que nosotros, o sea, si hay algún alumno que pierde carrera, no es por falta de oportunidades. No, eso te lo puedo Acá decir. nosotros Da hacemos mucha oportunidad. todo el apoyo posible y que esté en nuestras manos para que los chicos puedan, ¿cierto?, avanzar curricularmente y puedan rendir en su plan de estudio. Sí. Pero hay situaciones que escapan ya realmente a nuestra... Claro. a nuestra capacidad, digamos, de apoyo. Sí. Pero yo creo que también por una parte es bueno porque evidentemente no todos tenemos las competencias para ser profesor. Claro. Oye, pero qué importante, como conversaba Gustavo, el DAE. Yo creo que el DAE funciona en todas las entidades educativas ahora. Siempre hay un staff, ¿cierto? De psicólogos, de un soporte para los psicopedagogos, que antes no estaba. Asistentes sociales, claro, antes nos portábamos mal y era desordenado, un coscorrón y para la casa, ¿cierto? Y suspendido. Y el otro día lo mandaban suspendido, otra vez de vuelta. Claro. Y llegaba... ¿Qué trauma vivimos nosotros? Sí, nos forraba el coscorrón el profesor y después llegábamos a la casa y nos daban también por haber fallado. Comúnmente el papá iba a dejar al alumno y le decía, se lo vengo a dejar, usted... Yo le voy a contar una intimidad. Pero venía de la casa. Una intimidad familiar, le voy a contar. Como le decía a mis hermanos que están de cumpleaños el día de hoy, mi hermana, una mujer muy inteligente, mi hermano también, pero mi hermano era muy distraído cuando era niño. Entonces, mi hermana llegaba llorando ella a la casa y yo no le preguntaba por qué. Pero llegaba llorando porque a su hermano lo castigaban porque era muy distraído y lo agarraban y lo paraban dentro del basurero, que era un basurero de esquina, mirándose a la pared. Entonces a ella le daba vergüenza eso que pasaba. y los profesores, digamos, claro, yo no sé, habían quizás menos habilidades en ese momento, ¿no es cierto?, blandas de los profesores, qué sé yo, te castigaban de esa forma. Yo me acuerdo muy bien de la regla de madera, de la varilla de mimbre. No, pero es que esa época era con sangre a la letra entra. Oye, yo me acuerdo cuando los profes fumaban en la sala. Pero por supuesto. Sí. Y cuando la profesora, mientras dictaba, tejía y se tejía todo un chaleco. Sí, señor. Así es. Se tejía todo un chaleco y la pizarra. Y el que no se dispara, se borró la tablet de la... Claro, y además, aprendíamos copiando. Ahora los chicos son como más perceptivos, digamos. No, imagínate, Alexis, que yo me aprendí las tablas de multiplicar con la goma. Una profesora tenía una goma gorda, grandota, y esa profesora entraba a la sala y ella entraba preguntando 5 por 2. Claro. Y iba con la goma y te la ponía aquí. Claro, y tú ahí la cabeza 5 por 2. Claro. Y ahí, pero funcionó. A ver, cuéntenos. Y la tabla del 12 salta habitación. Sí, señor. Como para adelante. Oiga, ¿y usted era buen estudiante? Yo era regular estudiante. Yo también lo decía, Julián. ¿Se imaginó alguna vez siendo profesor y más, director de una carrera de pedagogía? Jamás. No, jamás. La verdad es que yo vine a descubrir el gusto y el aprendizaje en otras instancias. Cuando, yo voy a confidenciar aquí, mi carrera inicial no fue docente. Yo estudié pedagogía a los 26 años.
Sí, yo sé lo que era usted. Yo tuve una carrera anterior como marino. Él era marino, pues. Yo salí de la enseñanza media y me fui a estudiar Claro, a las güey. escuelas matrices y estuve en la marina 7 años. Mira, Así es. claro. Así que yo tengo 2 carreras antes Mm. de esta. Y dicho sea de paso, me ha servido muchísimo. La formación, La formación, del sí. piso, ¿cierto? Sí, Eso, sí. claro. Absolutamente. No sé. La responsabilidad, Sí. ¿cierto? Y a mí me enseñaron allí a estudiar y a tener horarios de estudio Y a cumplir la y a guardia, rendir, y y a a cumplir- rendir, claro. En el momento posiblemente te molestó, pero la base que dejó eso Sí, fue por supuesto. importante. Y yo siempre, otra infidencia, tengo problemas con eso, porque finalmente a ti te cambia tu mentalidad, po. Entonces uno sale con ciertos parámetros de cómo funcionan las cosas. Y todo funciona así. Y la verdad es que afuera no funciona así. Claro, claro. En La una cosa escuela, afuera una escuela matriz, no funciona Claro. así. las Claro. cosas son Entonces, como reloj. adentro a uno le dicen, oye, usted va a hacer esto, esto y esto. Y se hace. Y así. Y Claro. a ti no te andan controlando si tú lo hiciste o no lo hiciste. Claro. Porque se sabe que tú lo vas a hacer. Y a la hora que corresponde. O sea, ahí tú funcionas por convencimiento No te propio. preguntan, claro. Pero tú afuera no es así. Claro. Si tú no te das el tiempo de cerciorarse de que tú dijiste tal o cual cosa que había que hacer, a ver si se hizo o no, chuta, no se hizo. Vamos de nuevo. Oye, pero Entonces a todo ahí esto, eso cuesta acostumbrarse a... si bien a es cierto, hacer- hablábamos de la pandemia, Sí, correcto. Gustavo ha hablado de su piso que tuvo muy, muy firme en ese sentido. Los chiquillos, los pandemias, que digo yo, algunos ingresaron a la carrera en pandemia, Correcto. ¿cierto? Vinieron a segundo año acá, no sabían dónde estaban algunos edificios, pero yo creo que estos cabros también tienen otra habilidad importante, ¿no? La habilidad importante que también ellos aportan al docente lo que ellos saben, Exacto. ¿cierto? Y se produce esa suma de cosas. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que antiguamente, bueno, nosotros sabemos, porque la época de nosotros, ¿no es cierto?, es bastante más anterior. Y antes el profesor hablaba y nada, de preguntaba, nada. Hoy día los chicos, yo no sé si cuestionan, pero sí aportan mucho en clase y tú tienes que estar preparado para ese aporte. Yo creo que algo importante ocurrió desde la revolución pingüina en adelante. Correcto. Y es que los muchachos se han vuelto críticos. Yo siempre digamos, traté de poner sobre la mesa el tema de que en la formación nuestra en Chile, nosotros nos formamos de una manera pasiva y temerosa, como con vergüenza de hablar, de opinar. Exacto. ¿Cierto? Y era como algo típico del chileno. De hecho, se hacían hasta chistes porque cuando venía un argentino avasallaba, ¿cierto? Claro, correcto. La personalidad y eso era como algo que había que superar, pero yo creo que se ha ido superando ahora. Absolutamente. Y nuestros alumnos, ¿cierto? Se muestran más abiertos, más ávidos de preguntar, de hacer cuestionamientos, y eso es muy positivo, Exacto. porque obliga, como bien dices tú, Julio, a que el docente esté más preparado Más preparado. y pueda dar respuesta también, ¿cierto?, a esas dudas. Bueno, yo tengo un hijo estudiando historia y geografía. Sí, claro. Y es un ratón de biblioteca. Claro. El hombre se pasa allí, ¿cierto?, leyendo, viendo internet, de un sitio a otro, y de lo que tú le preguntes, el hombre sabe. Claro. Entonces, este tema también de los millennials ha sido muy interesante. También, por ejemplo, en el tema del inglés. Ah, bueno, claro. Hay un montón de muchachos que por el tema de los juegos, de las amistades que se hacen por Saben redes inglés. afuera, aprenden inglés desde la casa, sin haber Claro. tomado un curso. Y lo hablan Y perfecto. lo hablan muy bien. Por Claro. tanto, hay un montón de cosas positivas en esto de los chicos millennials. Claro, y también, bueno, ahí está la otra parte de que el profesor tiene que estar preparado, ¿cierto?, frente a ese alumno, que muchas veces el alumno, uno puede decir, el profesor en ese tiempo decía, yo lo digo y se hace. Pero tú puedes decir algo también en que el alumno te puede decir, no es así, Claro. te está equivocado, Antes nosotros no imaginábamos eso. ¿cierto? Nunca imaginamos Bueno, eso. yo creo que ahí hay que tener humildad académica, Así. porque hay personas que No la que tienen. no la tienen y no les gustan ese tipo de cuestionamientos. Claro. Y uno tiene que estar abierto. Sí. Si yo siempre le digo a mis alumnos, chiquillos, yo no estoy acabado. Claro. Tengo mucho todavía que aprender. Absolutamente. Y además, tengo algo a mi favor, que yo tengo el derecho a equivocarme. Claro. Claro. ¿Ya? Y también se los concedo a ustedes. Mm. También tienen derecho a equivocarse. Correcto. Por lo tanto, para mí el piso es la equivocación del aprendizaje. Si me equivoco, puedo aprender. Bueno, claro. Entonces, se hace más ameno eso. Mm. Claro. Porque partimos de un piso común, yo le digo.
Claro, todos aprendemos acá. Claro, es que nosotros aprendimos que la equivocación era un error, Claro. no un aprendizaje. Y condenable. Y condenable, o sea, tú Entonces, nadie se atrevía a decir alguna cosa porque sí, si me equivoco, nos pasó mucho. Entonces, y de manera terrible la equivocación se transforma en una barrera para el aprendizaje. pero absolutamente. Porque como tú tienes miedo de equivocarte, no preguntas, no sales del error, ni de la duda. Entonces, eso es una de las cosas básicas que un docente debe entender, de que los espacios para que sus alumnos, ¿cierto?, se equivoquen todo lo que quieran. Todo lo que porque quieran, en eso consiste el aprendizaje. Yo no tenía terror a las clases de matemáticas, Gustavo. Temor, porque tú, como son cosas exactas, entonces tú fallabas y antiguamente no te explicaban si lo hacías bien o mal, o sea, te equivocaste y te hacían pasar una vergüenza. Claro, lo que pasa es que la clase que más te costaba era el profesor más respetable, nunca se te va a olvidar el nombre del profesor. Exactamente. Claro. El profesor de matemática mío era Atila. Y le decían Atila porque era el rey de los unos. Ese profe, ¿cierto? Llegaba a la sala y ponía una regla, señor, ahí, y mandaba una raya roja y sabía que nadie se iba a salvar. Claro. Nosotros teníamos un profesor que queríamos muy poco, que era el Sangre. Yo te iba a decir lo mismo. ¿Sí o no? Le hizo de hombre año 82. Claro, su libro de clase era, pero todo por rojo. Claro, el Sangre. Sí. Y llegaba y te decía, tú por feo tienes un 1. Y te colocaba un 1. Claro. Y uno decía, no sabía cómo, o porque te vestías de una forma. Entonces, bueno, pero tenía razón también. No, en eso tenía razón, pero podía me puesto un 7 por lo menos porque era feo yo. No, su prédica era: los 4 son para los alumnos, decía, ¿cierto? Claro. Los 5 y los 6 son para el profesor y los 7 son para Dios. Claro, no, y lo otro que, oye, si uno se sacaba un 6, que jamás se sacaba un 6, tiritabas porque te iba a cuestionar el 6, te iba a perseguir hasta que... Claro, hasta la tumba te iba a perseguir, porque tu padre te iba a preguntar, porque además uno le decía ante los papás, me saqué un 7, con tu deber no más cumples. Nada más, no había nada más que hacer. Claro. Exactamente, si la cuestión era así nomás. Claro, cambia todo. Oye, Gustavo, cuéntanos, porque nos va quedando poco programa, proyectos de la carrera de Educación General Básica. Cuéntanos para este año o para el próximo, Gustavo. Mira, tenemos 4 proyectos corriendo en la carrera. ¿Ya? 2 que están asociados a lo que les comentaba, ¿cierto?, de el reforzamiento a las brechas de los colegios, producto de la pandemia. Correcto. Con aplicaciones, ¿cierto?, de TICS en el centro COAE. Lo he repetido 2 veces. Explícanos qué es TICS. Tecnologías de la información. De la información. Correcto, tecnología de la información. Y tenemos también un proyecto que está asociado a las competencias sellos institucionales, que es el Food Bank UNACH. Esto no es nuevo, en realidad, no es algo tan creativo, porque en muchas universidades existe el banco de comida, que está pensado, digamos, por lo menos donde yo lo vi funcionando, está pensado en que los alumnos lo lleven adelante como orientado, ¿cierto?, a lo que es voluntariado. Nosotros, yo creo que lo vemos desde el mundo, digamos, secular como voluntariado. Desde el mundo nuestro, de la fe, lo vemos, ¿cierto?, como servicio y como competencias sellos que están orientadas, ¿cierto?, al servicio cristiano, de alguna manera. Correcto. Y como carrera hemos querido levantar este proyecto viendo, ¿cierto?, que hay mucha necesidad. Hay alumnos que nos toca dejarle cajas de comida porque ustedes saben que pagar una pensión, más ¿cierto?, los aranceles, finalmente los papás no les está dando, además con la realidad que tenemos, la condición que tenemos hoy día, claro. Ya la canasta casi se dobló. Se dobló. Se voló. Compraba, ¿cierto?, con 100.000 pesos y ahora son 200. Sí, correcto. Por lo tanto, estamos viendo cada día más alumnos que no lleguen a final de mes. Correcto. Alumnos que lleguen sin desayuno, no comen. Y no se atreven a decirlo. Y no puedes rendir. Porque obviamente es vergonzoso. Es personal, pero estamos tratando de avanzar en eso, porque igual tenemos, en los cursos tenemos nosotros delegados espirituales, que son los mismos compañeros que nos insumen a nosotros de estas realidades que muchas veces no nos enteramos. Correcto. Y de esa manera atender a estos alumnos que están pasando ciertos malos momentos, y es una ayuda muy bien recibida. Ya con colegas hemos ido a dejar cajitas de alimentación y apoyando a nuestros alumnos, pero pensamos que esto debería ser más sistemático, ¿cierto? Y que contáramos con un espacio en donde esto se generara ya de una manera sistemática, y que además
esto tribute al cumplimiento de acreditaje sello de nuestros alumnos. Sí. Correcto. ¿Ya? Entonces, ese es un proyecto que lo estamos, ya se pasó por la parte, digamos, de vinculación con el medio, y lo vamos a poner en marcha para que parte este otro semestre funcionando. Correcto. Ya logramos tener un espacio físico para acopio de acopiar, los alimentos, claro. solamente alimentos no perecibles, y van a trabajar para que esto funcione, ¿cierto? Alrededor de 10 alumnos. Van a poder sumar, digamos, y bueno, esto se va a ir sumando alumnado, porque la idea es que esto crezca, que se sostenga en el tiempo, que podamos tener auspiciadores en cuanto a donantes, ¿cierto? Correcto. Y que sea, mira, yo te voy a confidenciar mi experiencia con esto de los food bank. Con mi esposa, ¿cierto? Nos fuimos a Canadá un tiempo porque ella fue a hacer su doctorado allá. Nos fuimos con familia, con todo. Y los 3 primeros meses nosotros no recibimos manutención. Yo iba sin trabajo. Me costó mucho encontrar el trabajo porque no dominaba bien el inglés. Y fíjate tú, Alexis, que los primeros 3 meses nosotros recibimos ayuda justamente del food bank que tenía la universidad donde estudiaba mi esposa. Buena experiencia. Yo sin eso no sé cómo lo hubiésemos hecho. De verdad. Bueno, esa fue la ayuda del Señor, pues. Ahí. Claro. Puesta Entonces, justamente. a mí no me cuentan, o sea, yo vivencié lo importante que haya un espacio como este, un food bank, ¿cierto? Un banco de comida para que atienda a las necesidades de una institución. Uno podría pensar, Canadá ya no pasa eso. No, bueno, sí, pasa. Y muchos alumnos iban a buscar, ¿cierto? Su bolsita, su canastita mensualmente de alimentos. Y yo creo que acá hay mucha más necesidad que allá. Claro, Por y lo qué tanto, importante eso lo que tú dices, porque ir a la universidad no implica solamente estudiar, hay una serie de cosas que tienen que estar resueltas para que tú puedas hacer bien, ¿no es cierto?, el proceso de estudio dentro de la universidad. Que tengas, ¿no es cierto?, esto que dices tú, alimentación, o sea, es básico tomar un desayuno, ¿no es cierto?, para poder venir a cualquier cosa, ¿no es cierto?, y también es básico, ¿no es cierto?, sentir el cariño y la solidaridad de los compañeros dentro del curso de la universidad. Es que nosotros bajo nuestra filosofía, ¿verdad?, creo que hacemos muchas cosas en este sentido, claro. Pero es lo fundamental. Nosotros debemos tener, ¿cierto?, un perfil en este sentido. Amor al prójimo. Que nos preocupemos, que vaya mucho más allá en nuestro trabajo que solamente impartir una carrera o una formación profesional. Y de esa manera también impactamos a nuestros alumnos, porque, dicho sea de paso, nuestros egresados tienen un sello. Y eso es indiscutible. Ese es el sello que conversábamos con los docentes que siempre hemos invitado al programa, Gustavo, de ser diferente, el hecho de tener esa impronta diferente para las demás personas. Claro, y como decía Gustavo, muchas veces, ¿cierto?, uno se fija en el rendimiento del alumno, pero siempre hay algo detrás, ¿cierto?, que lo está premiando. Para nosotros de repente, mira, siempre hago este ejercicio, para nosotros es tan normal de repente en la mañana tomarnos una leche con cereales, ¿cierto?, una cosa especial. De repente es tan normal parar la actividad a mediodía para almorzar. Exacto. Pero uno lo toma como que eso es normal para todos, pero no es la realidad. No es la realidad. No es la realidad. Bueno, yo voy a aprovechar el espacio para contar también un poco más acerca de la carrera. Sí, claro. Estamos contentos. Yo sé que esta noticia todavía está, digamos, ¿Esto es exclusivo? Está, sí. Todavía está, digamos, en preparación, no está acabado. Sí. Pero hemos recibido la noticia de que vamos a contar con becas para nuestros alumnos ingresantes 2023. Mira, qué sí, bueno. Vamos a contar con becas para alumnos adventistas. Sí. Y eso es una noticia espectacular. Es un incentivo para que vengan a estudiar acá. Claro. Es casi un 80% igual. Es un 80%. Sí. Y vamos a contar con 20 becas en lo que es pedagogía básica. Hay también para lenguaje, para matemáticas, pero para básica vamos a partir del 2023, Dios mediante, con 20 becas de un 80% para alumnos, ¿cierto?, que vengan desde colegios adventistas, que sean adventistas, y que podamos nosotros, porque naturalmente nosotros tenemos una red de colegios que alimentar con nuestros egresados. Así es que es una buena noticia. También nosotros como facultad hemos salido a la comunidad acá en Chillán, en la región, a hacer presencia en nuestras iglesias. Hemos ido a estar el sábado pasado, ¿cierto? Estuvimos en distintas iglesias
mostrando lo que es la educación adventista, ¿cierto? Sí. Y la educación en nuestra universidad. Bueno, hubo un evento importante también, ¿no? El fin de semana aquí. Sí, absolutamente. Los 120 años de la educación adventista en Chile. Acercando, ¿cierto?, la universidad a nuestras congregaciones. Correcto. Que creo que es también un aspecto importante que a lo mejor nosotros no lo estábamos haciendo, pero que vamos a comenzar a hacerlo ya, ¿cierto?, de manera sistemática. Y de esa manera para que nuestros feligreses, digamos, nuestros hermanos puedan conocer cuál es la oferta académica y qué se hace Sí, acá en la y institución. con la tradición que tenemos nosotros acá en la región de Ñuble, tenemos 100 años que estamos cumpliendo este año de la educación adventista. Gustavo, ¿por qué estudiar educación general básica? Yo siempre les digo, parto poniendo los pies en la tierra. Yo les digo a los chicos, hay que tener vocación para estudiar, te tiene que gustar. Y a esa edad a veces uno no realmente tiene muy claro lo que quiere. Claro. Pero yo les parto mencionando el piso. Hoy en día los profesores básicos, como comentábamos delante, tienen, ¿cierto?, un piso económico que les permite proyectarse con futuro. ¿Sí? Hay empleabilidad, que es importante, que tú vas a salir, vas a terminar tu carrera y vas a tener trabajo. Y yo te lo aseguro que vas a tener trabajo. Y los estudios lo dicen, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto... Hay que buscar la pega, sí. Eso, ¿cierto? mira, en este minuto... llega la pega. Llega. Mira. Te digo que mis egresados están en la práctica profesional. Y ya lo están llevando. Se lo están llevando. Ofreciendo, claro. Sí. Claro. Están todos ya listos. Sí, están con números. De hecho, una de las mejores empleabilidades está en pedagogía en educación básica. Entonces, y eso va a ir creciendo. Sí, señor. Ese es un punto importante que los jóvenes deben considerar y las familias. Que hoy en día la pedagogía, ¿cierto? La empleabilidad es, diría yo, que hace un 100% y va a ir aumentando porque sabemos que se pone más crítica la cosa. El piso económico también es bueno. Ya no... Nosotros sabemos que partimos con una remuneración que permite, como digo yo, ¿cierto?, proyectarse con futuro y a medida que tú vas, ¿cierto?, escalando en la carrera docente, también se va mejorando mucho. Importante el incentivo, el tema salarial. Lo digo porque nosotros sabemos que hay alumnos que estudian 5, 6, hasta 7 años, salen y resulta que terminan haciendo cualquier cosa menos lo que estudiaron. Claro, porque tiempo, carreras saturadas. Dinero, carreras saturadas. Claro, o trabajan en otra cosa que le dé más plata, claro. Entonces, parto con eso, explicándoles, digamos, la perspectiva, ¿cierto?, de desarrollo económico o profesional. Y segundo, porque, como dije antes, ¿cierto?, esta no es una carrera cualquiera, es una carrera en donde tú puedes... Hay muchos jóvenes, y cuando uno es joven es idealista, quiere cambiar el mundo. Así es. ¿Verdad? Y lucha por todas las causas perdidas. Claro. Bueno, esta es la oportunidad que tienen los jóvenes de poder realmente hacer cambios. Correcto. Sí, de hacer cambios, porque cuando tú cambias una persona, generas cambios. Claro. Y cambios reales. Son permanentes. Y aporte real. O sea, esta es una carrera, así como digo las de salud, son carreras en donde tú metes las manos realmente en donde importa, en las personas. Y puedes hacer cambios desde tu radio de acción. Correcto. Porque en otro nos podemos quedar solamente en el discurso, en hablar, en buenas ideas, buenas intenciones. Pero acá buenos proyectos, hasta ahí. Tienes la oportunidad de hacer cosas con quienes van a futuro, ¿cierto?, poder implementar lo que tú enseñaste. Hay una vieja profesora que yo conozco que dice que los niños nuevos, recién entrados, son una masita. Así es. Y que absorben todo. Son un cassette virgen, dice. Es viejita, por eso dice cassette virgen. Es un cassette virgen, una esponjita, y que la posibilidad, al ser profesor de educación general básica, te llena completamente porque tú ves crecer a los niños en muchos conceptos de la moral, de valor y etcétera. Mira, lo que comentaba, la retribución es inmediata. Claro. El afecto, el cariño. Y a futuro, tú, como tú bien decías, ¿cierto? Tú te acuerdas de tu profesor. Sí. Y te acuerdas de las cosas buenas, del momento en que te apoyó, el momento, ¿cierto?, de la palabra precisa. Por lo tanto, es una carrera que es muy distinta a cualquier otra. No digo que no hayan otras carreras que te llenen, pero indudablemente es una carrera que permite, como digo, ¿cierto?, hacer cambios en la sociedad, hacer cambios en la vida de las personas. Y eso es impagable. ¿Estamos en la hora? Estamos en la hora. Los últimos segundos, Gustavo, página web, correos, teléfono. Invítanos a la gente. Bien, bueno, yo invito a
a todos los chicos, ¿cierto? A los papás también, que son los que finalmente se ponen con, ¿cierto? Que incentiven a sus hijos, a sus hijas a estudiar la carrera. Es una carrera maravillosa, con todos los pros y los contras que pueda tener cualquier profesión, pero con muchos más beneficios, con muchos más, ¿cierto? Momentos gratos. Y también comentar, ¿cierto?, que pueden escribir a gustavofuentes@unach.cl, a través también de la página web. Encontrarán, ¿cierto?, los planes de estudio que tenemos, dos planes de estudio con mención, que es algo importante, es lo que se está reconociendo a nivel, ¿cierto?, ministerial, y que se paga. Digamos, la especialización se paga. Claro, es lo único que ya, si tú estudias magíster, entonces no reciben, digamos, una retribución monetaria, pero sí la mención. Y acá tú vas a salir ya como especialista en matemática o en lenguaje. Correcto. Y bueno, comentarles también que en la carrera desarrollamos muchas instancias aparte de las clases en aula, como salidas a terreno, proyectos. Imagínate que nosotros ya a esta altura del año llevamos 10 publicaciones y publicaciones con alumnos. Correcto. Desde primer año hacia adelante. Entonces vamos nosotros tratando de que nuestros estudiantes puedan meterse en esto de la investigación y le encuentren el gusto de la innovación a través de la investigación. Ligar también el tema de las prácticas y de cómo influye, ¿cierto?, todas las actividades extraprogramáticas, como son los proyectos, actividades de extensión, en las prácticas profesionales. Y se nota también, ¿cierto?, esos recursos que han ido adquiriendo en las distintas instancias una vez que van al aula. Así es que invitarles, es una carrera entretenida, con muchas cosas, tiempo, lo van a tener full en actividad y compartiendo. Exactamente, queremos agradecer a Gustavo, ¿cierto?, por el tiempo para este programa. El tiempo avanza rápidamente, el clima, hoy en la tarde chubasco, mañana llueve, pero viernes, sábado, domingo, cielo despejado, 19 la máxima y 6 la mínima. ¿Qué más? Y el lunes también. Para cualquier persona que quiera volver a ver, ¿no es cierto?, este programa, lo podemos hacer, ¿no es cierto?, a través de todas las plataformas que tenemos en radiounach.cl. Gustavo, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Recordar también, Julio, que nosotros tenemos un programa PASE, que es otra alternativa de acceso a la pedagogía, no solo por medio de la prueba, sino que también, ¿cierto?, por el programa PASE, y que está corriendo todos los años. Ahora, de hecho, me voy a la entrevista con los alumnos del programa PASE. Ok, exactamente. Listo. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Fue Diálogo Universitario en Radio UNACH. Siga en nuestra sintonía.